Mi nombre es Carlos Alberto Weisbeck, hoy tengo 50 años. En el año 1982 me encontraba haciendo el servicio militar obligatorio, que a los 18 o 19 años nos convocaban por ley nacional. Aproximadamente duraba algunos 12 meses, otros 14 meses, y luego de estar 7 meses haciendo la conscripción, el servicio militar obligatorio, soy convocado para la Guerra de Malvinas al crucero Ara General Belgrano, el 12 de abril de 1982. Me incorporan el día 13 de abril, un martes 13, que en mi caso es de buena suerte, porque yo nací martes 13, y íbamos a zarpar ese mismo día. O sea que subimos al crucero General Belgrano un día 12 de abril, y el martes 13 era el día de zarpada hacia las Islas Malvinas. ¿Cuál era el motivo de ir hacia el sur, a las Islas Malvinas? Era hacer patrullaje en toda la zona del sur, fuera de la zona de exclusión. Como instrucción no teníamos mucha instrucción, apenas si habíamos probado esas armas 2 veces en un polígono, armas que por lo cierto eran armas muy viejas, muy antiguas para la época que estábamos viviendo, y más para una guerra. Pero este aquí que yo, siendo que mis funciones en el CIAO, un centro de instrucciones y entrenamiento de operaciones navales, lo que hacía era servir el café a los suboficiales, llevar cartas, llevar documentos, y me derivan al crucero para manejar un cañón de 40 milímetros. O sea, era disparador de un cañón de 40 milímetros, cosa que aprendí realmente en una semana. ¿Por qué? Porque a esa edad la adrenalina que tiene uno, el patriotismo, el argentinismo que llevamos por dentro, queríamos ir a pelear. Íbamos a defender lo que era nuestro y lo que es nuestro, las Islas Malvinas. Entonces, nos preparábamos realmente tan rápidamente que no nos dimos cuenta de lo metidos que estábamos en el tema, por querer defender esas islas y a nuestros compañeros que estaban allá. Aprendimos todo. Fue una preparación que no sé si alguien va a una guerra se prepara tan bien. Cómo aprender a salvarse en caso de ataque, aprender a cargar un cañón, a limpiarlo, aprender a salir rápidamente cuando había zafarranchos de abandono, que son las alarmas para abandonar un barco, alarmas de combate, tratar de salir rápidamente de adentro de un barco, 700 soldados, en el término de 2-3 minutos, y estar en el puesto de combate cada uno. Esa fue una enseñanza que nunca me olvido, y creo que fue la razón por la que nos salvamos tanto. ¿Evalúas positivamente la instrucción que recibieron en el barco para la vida naval, o sea, para vivir dentro de una nave de guerra? ¿Esa instrucción estuvo bien guiada? ¿Vos considerás que fuiste bien formado desde el punto de vista militar? Fui bien formado en el barco, porque la gente que iba, cabos, oficiales, comandante, estaba a la altura de nosotros, estaba atentos y nos hacían poner atentos, porque un solo soldado, un solo cabo, un solo suboficial, que no estuviera en su puesto de combate o estuviera distraído por estar haciendo otra cosa, otra cuestión, podría derivar en que ese puesto de combate fuera bombardeado y murieran todos los demás. O sea que cada uno es indispensable en su función. Si te entendí bien, separás claramente la instrucción militar en la conscripción a la instrucción militar del barco. Son dos cosas que vos separaste claramente, ¿o no? Dos cosas totalmente distintas.
creo que la conscripción no es para prepararte militarmente ni para una guerra. Vas a hacer la conscripción en un año en el cual te enseñan pocas cosas, pero principalmente aprendes a valorar a tu familia, a tu casa, a extrañarla. Aprendes a hacer cosas internas tuyas, como hacerte la cama, hacer ciertas cosas que en tu casa no las hacías. Y si tuvieras que comparar el trato, el respeto hacia vos como ciudadano bajo bandera, en la conscripción y en la vida en el barco, ¿qué dirías? ¿Qué diferencias más notorias podés señalar? Y hay 3 etapas diferentes. En la conscripción no había un trato cordial, pero es como debe ser una conscripción. Son militares, los cuales te educan de una forma para que después, en esa época nos decían, salen siendo hombres. En el barco, el trato fue muy bueno y muy respetuoso dentro de todo. No quiero decir que no haya habido alguna discordia, algún entredicho entre algunos, pero generalmente fue bueno y nos apuntaban por qué debía ser bueno y por qué debíamos estar preparados. Y otro trato fue a la vuelta de la guerra. Por eso lo divido en 3 etapas. A la vuelta de la guerra fue muy malo el trato hacia los que habíamos estado peleando por el país. En mi caso y en muchos. En tu caso, ¿qué puedes señalar puntualmente? Y era una discriminación, no sé si por el hecho de haber estado allá, porque para la gente éramos considerados héroes, y a lo mejor para los militares no, y yo considero que hay muchos militares buenos, militares malos, gente buena y gente mala. Entonces, meter a todos en un mismo lugar no era bueno, pero los que habían quedado acá, yo lo hablo por mi opinión, pasé muchas penurias, en el cual mi madre estaba muy mal, la pareja de ella estaba con una enfermedad terminal, pedía licencia para poder verlos, no me la daban, trataban de bailarnos, de meternos en un calabozo, en caso de que... Al regreso, hablas. Al regreso, por eso digo al regreso. Por eso digo, ¿dónde estabas al regreso? ¿Dónde en la estabas? base aeronaval Comandante Espora. ¿Dónde Está, queda? Cerca, entre Bahía Blanca y Puerto Belgrano. Fue un trato muy desigual hacia nosotros. Que en su momento sí me quedó con mucho rencor, mucha bronca, mucho miedo, porque hasta amenazas había, hasta silenciarnos de no hablar cosas. Y hoy que han pasado 30 años, ya no guardo rencor, no guardo. Creo que toda guerra atraviesa por estos síntomas y estas cosas, de pasar. Pero ahí tu bando actuó como enemigo con lo que estás contando. Es lo que acabo de decir. Fueron 3 etapas. La última no parecían, argentinos, por la forma que me trataban. Pero bueno, fue una guerra, pasó lo que pasó, y lo bueno de hoy poder contarlo. El 2 de mayo de 1982, ¿qué estabas haciendo y dónde estabas? Bueno, ese 2 de mayo a la mañana suena la alarma de combate. Supuestamente el portaaviones Invencible estaba acercándose. Todos salimos y nos dijeron que preparáramos lo que cada uno había comprado, había preparado en bolsas, porque cuando estuvimos en Ushuaia, cada uno preparó o compró algo para la familia, como para llevar de recuerdo a la vuelta. Entonces en una bolsa pusimos las cosas. Esa mañana preparamos todo, cada uno su puesto de combate, y aproximadamente a las 11 de la mañana dieron retirada, entre 11 y 11 y media. ¿Qué quiere decir eso? Retirada, que no había pasado nada, que se podía ir cada uno, el que le tocaba descansar la guardia, el que no iba a almorzar, y yo apenas podía ir a almorzar porque a las 12 tenía que retomar la guardia, que me tocaba a mí.
¿Sabías vos la posición del barco en ese momento? ¿Cuál era la posición del crucero en ese momento a las 11 de la mañana del 2 de abril de 1982? Nosotros no sabíamos en ningún momento qué posición andaba. Lo único que sabíamos era lo que ellos nos decían, que estuvimos en la isla de los Estados, que es un grupo de islas que antiguamente posiblemente había sido un volcán, que andábamos fuera de la zona de exclusión. Luego nos enteramos que el 1 de mayo sí habíamos entrado y volvimos a salir, pero eso nos enterábamos después. A nosotros no se nos daba ninguna indicación como soldados de qué posición teníamos. Lo único que se nos informaba, alerta roja, zafarrancho de combate, de abandono, se está preparado para esas cosas. Entonces a las 11 de la mañana abandonaste tu puesto. Dejamos lo que estábamos puestos, que había que ir a cubrir al mediodía la guardia, fuimos urgentes a la cocina para comer algo, porque no había mucho tiempo. Ya hacía 2 o 3 días que la comida era muy rápido por la cantidad de alarmas que había. Entonces, apenas si picamos algo, un sándwich, fuimos a cubrir el puesto al mediodía. Generalmente, como nunca pasaba nada, y aunque creería que más de uno sospechaba que por algo sonaban tantas alarmas, no era porque andábamos navegando a la deriva, pero tampoco por nuestra mente pensábamos que nos podían llegar a atacar, ya que estábamos fuera de una zona de exclusión y escuchábamos que no había combates punzantes todavía en las islas, de parte de los ingleses y de parte de los argentinos. Otra de las cosas que nos decía que el diálogo continuaba, a ver en qué terminaba esto. Y ahí llega el momento más inesperado. Y a veces... Seguí con el relato de ese día. Después de la cocina y de comer, ¿qué hiciste? Bueno, me dirijo a la guardia, tomamos la guardia como correspondía. ¿Dónde estaba tu puesto? ¿En cubierta? ¿En una cubierta inferior del barco? Describínoslo, no lo conozco. Yo tenía 2 puestos de combate. Al mediodía mi puesto era en el puente del Almirante, del lado de afuera. Ahí se manejaba el cañón de 40 milímetros, el montaje 42 se llamaba, que se manejaba en forma hidráulica. Era como si fuera un volante cubierto donde te indicaban los grados donde tenía. De ahí arriba manejabas el cañón que estaba abajo. Y el montaje de abajo era 46 se llamaba, que ese lo cubría de 12 a 4 de la mañana. ¿Y abajo qué es abajo? Abajo en cubierta. En cubierta. En cubierta principal. Bien. El montaje 42 se encontraba en el puente Almirante en el 4º piso, prácticamente, arriba del todo. Arriba del todo. Y tenés un espacio cubierto, chiquito, donde ahí tenés que estar parado a la intemperie, porque ahí no tenés nada que te cubra, y soportar las altas temperaturas, el viento, el agua-nieve, lo que viniera. Las bajas temperaturas en este caso. Terribles, arriba de 10-15 grados bajo cero. Y sin vestimenta, porque abrigo había y no nos dieron. En el barco no te dieron. No nos dieron. Y yo puedo comprobar y testimoniar de que había unas parcas muy lindas y nunca nos dieron. ¿Y por qué no te las dieron? Habría que preguntar. Nunca me supieron explicar. No era en el barco. Pero de eso no sé por qué no nos dieron. Yo nunca fui a pedir una. Pero en el momento, digamos, más álgido de ese día estabas en la cubierta superior. La cubierta superior, exacto. En el 4º piso del barco, digamos. Exacto. En el 4º piso, del lado de afuera. Y la también es intemperie. ¿Perdón? También es a la intemperie. A la intemperie. Pero no tan expuesto como el de la cubierta, para el frío y el viento. Exacto. Ajá. Exacto. Ahí estabas. El que está abajo, en cubierta, la pasa mal. La pasa mal, pero no como el que está arriba.
que absorbe todo. Prácticamente eran las 4 de la tarde, cuando generalmente las guardias debían tomarse 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque cada uno debía dar un parte de las novedades. Y la gente que la tomaba tenía que prepararse. Las guardias nuestras siempre llegaban al límite. Y fue una de las causas en la cual estoy vivo. Porque a nosotros nos agarró arriba y a la otra guardia subiendo. A ninguno de los dos nos agarró abajo, si no, no nos salvábamos. ¿Abajo qué es? Abajo de la cubierta, donde está la parte de la cocina, donde está la parte de vas a tomar el mate cocido, o los dormitorios, los camarotes que se llaman, los sollados que llamábamos nosotros. 2 torpedos pegaron. Cuando pegan primero, ¿dónde estás, Carlos? Bueno, ahí te iba a contar. Ajá. Como la guardia tardaba en reemplazar, ese día estaba el clásico, Boca River. Como no podíamos tener radios, nada por el estilo, por órdenes superiores, el cabo primero que estaba conmigo, había encontrado una radio de un amigo y la tratábamos de acomodar para poder escuchar algo. Y sabíamos que como siempre llegaba tarde la guardia. Entonces me decía, ubica la onda, a ver en qué emisora podés ubicarlo para que después escuchemos el partido abajo. Y da la casualidad, bueno, que él era de Río y yo era de Boca, para ir a escucharlo juntos. En el momento que estaba sentado en una banqueta, ahí habíamos entrado adentro del cuadrado del comandante, es un espacio donde está dentro del montaje ese que te decía, y ahí sí es cerrado. Entonces nos metimos ya para hacer el reemplazo, para entregar las novedades. ¿Vos salías de la guardia? Ya dejábamos la guardia. Entonces nos metimos ahí para poder hacer el cambio. Me siento en la banqueta, cuando estaba con la radio, un tremendo impacto, que no sabíamos qué era, nos levantó 1 metro en el aire. Nos desparramó por todo ese lugar. A nosotros de ese lado y a los otros de la otra guardia, del otro montaje, para el lado nuestro. Fue tremendo el impacto, que en el momento, por mi cabeza, pensé que habíamos chocado por algo. Porque al no saber dónde uno andaba por ahí. Pero a los 10 segundos pegó el segundo impacto, cuando nos estábamos levantando. Ahí sí ya nos dimos cuenta porque empezó a explotar de abajo, que nos habían pegado. Cada metro de torpedo que entraba explotaba. El torpedo tenía 7 metros y en cada metro había explosivos. O sea que a medida que iba entrando, iba explotando. Y ahí realmente nos dimos cuenta de que era un ataque, porque empezó a explotar la parte de la cocina, empezó a explotar por todos lados. La parte de la proa, cuando pega el segundo torpedo, corta 15 metros, como un papel nos deja. Eso lo vimos después, porque en ese momento, cuando nos dimos cuenta de que nos habían atacado, cada uno nos dirigimos a la balsa, tal cual había sido todo ese momento de instrucción de cómo abandonar un barco. ¿Qué resultó de esto? Nosotros nos dirigimos a donde estaba más cerca la balsa. Y ahí donde fue peligroso, fue imposible, porque caía todo lo que era la cocina, que explotaba por el lugar de babor. A correr, a dar la vuelta por la proa por adelante, para dar la vuelta por el lado de estribor e ir por el otro lugar. Sin embargo, después muchos me decían, y tiene razón, ¿por qué ir a la balsa que uno tiene si el tema era salvarse y tirarse a cualquier balsa? Porque era tal la instrucción que cada uno en la mente tenía, no, yo tengo que ir a mi balsa. Cuando fue el segundo torpedo, ahí fue automático. Ya nos dimos cuenta de que eso se hundía, y muy rápidamente, no como nos habían dado instrucciones que un barco podía demorar, ese barco de casi 190 metros y 22 metros de ancho, podía demorar 5 horas en hundirse. Nada de eso pasó.
ya nos dimos cuenta que se hundía muy rápido, que las olas eran de 7 a 10 metros, la tormenta era terrible, la temperatura del agua era entre 15 y 25 grados bajo cero. ¿Del agua? Del agua, la temperatura que tenía. Entonces... Perdón, ¿del agua o temperatura ambiente? En general, la temperatura oscilaba en eso. Caer al mar era aguantar 5 minutos para que se te produzca un paro cardiorrespiratorio, por la hipotermia. Y creo que no pensamos nada de eso, de todo eso que nos habían instruido durante ese tiempo. Pensamos en llegar a la balsa. Y ahí ocurrió algo que siempre lo tengo en mi recuerdo y muy en el corazón. Cuando voy por estribor, nos piden ayuda los compañeros para tratar de sacar los que lograban salir de abajo, los que lograban salir vivos, pero con una imagen muy tenebrosa, horrorífica, que a uno le faltaba un pedazo, que a otro le faltaba una parte de la cabeza, que a otros llenos de petróleo. Era una imagen distinta a cada uno que sacábamos de ahí abajo. Venían del infierno. Venían del infierno. Y bueno, a tratar de solidarizarnos como familia que nos habíamos formado, sacarlos de ahí, tratar de tirarlos a la balsa y no esperando 10 minutos a ver si cae o no, tirarlos. ¿Cómo es el procedimiento de la balsa? ¿La balsa baja con la gente o el soldado? La balsa se tira, perdón que te interrumpa. La balsa se tira, tiene una cuerda en la cual queda agarrada del barco, se infla automáticamente y se empiezan a tirar 2 o 3 para mantenerla ahí, y después se empiezan a tirar el resto. Pero ¿qué era lo peligroso de ese lado para tirar la gente? Había 15 metros, porque el buque ya estaba inclinado, ya estaba escorado. Entonces era entre 2 personas tirarlo y que con suerte cayeran dentro de la balsa o cerca, para los que estaban abajo lograran agarrarlo. Porque sabíamos que, de acuerdo a la temperatura del agua y quemados como salían, a los 5 minutos ya fallecían. Entonces fue imágenes que las llevo en el corazón, en el alma, y que cada vez que cuento esto, cada vez que con el libro que hice transmito hacia todos, es un homenaje a ellos, a que se salvó y quedó con secuelas físicas y mentales supuestamente, y a quienes quedaron allí. Entonces siento todo eso, y a las familias. Después de un momento sigue otro grupo, ahí donde me preguntabas, llego a mi balsa y no la habían tirado, cuando el agua ya subía cubierta de la escoración que tenía el crucero. El médico que estaba a cargo, el doctor Bocassi, porque recuerdo, aunque van 30 años, cada apellido, cada nombre de la mayoría que estaban conmigo, da la orden de tirar la balsa porque ya no había forma de que el barco pudiera quedar con las compuertas del control de avería. Seguramente ya no habíamos alcanzado a cerrar eso. Arrojan la balsa y bueno, fue una avalancha arriba de la balsa. Y de ese lado era más fácil, estaban ahí nomás. Era fácil cuando el buque bajaba, lo que no era fácil cuando se volvía a inclinar para este lado. Y un guardia marino, un oficial, pega un grito de ¿quién dio la orden de abandonar el barco? Y el doctor Bocassi, no recuerdo bien las palabras que dijo, pero algo que escuché, yo di la orden. Creo que algo más le dijo. Pero dijo, yo di la orden. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se hunda el barco? Y el miedo era llegar a tirarse. ¿Por qué? Porque por más instrucción, por más preparación que uno cree que tiene para una guerra, es mentira. Ni soldados, ni militares, ni nadie está preparado para una guerra. Puede ir y decir, yo vine preparado,
cuando las balas te rozan o te atacan, ahí te das cuenta que el miedo es más fuerte que una preparación de años, si querés. Porque era tal el miedo que teníamos la mayoría en ese momento, que yo estaba agarrado y con el salvavidas en la mano. Y me tiré a la balsa con el salvavidas en la mano. No me había dado cuenta, supuestamente inconscientemente, de lo que estaba pasando. Y caí al mar, porque una persona me pega en el aire que se tiró. Y digo que tuve la suerte de caer agarrado de las cuerdas de la balsa. Tragué agua. Habré estado 3 minutos hasta que me subieron. Y por minutos creo que ni pensé lo que me había pasado ahí, porque me di vuelta, todos nos dimos vuelta, y tratamos de remar y salir con la mano, porque los remos se quebraron, eran plástico ordinario, era imposible salir, y tal cual te lo estoy contando es como si lo estuviera viendo. Las chimeneas del barco se inclinaban hacia nosotros a 3 metros, al rojo vivo. La caldera seguía explotando dentro. Y nos importaba más que no nos quemara esa chimenea que morir congelado. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento en que no razonabas de qué estaba pasando ahí. Debió pasar muchas horas para que nos diéramos cuenta, muchos años. Qué fácil es contarlo, qué difícil es vivirlo. Hasta que una ola nos aleja, llegando a la proa, y ahí es donde hablo del segundo torpedo. Porque cuando llegamos a la proa y miramos, no podíamos creer que semejante caparazón de acero quedara hecho un papel. Y por suerte el tercer torpedo no nos pega. Si no, no estaríamos ninguno contando la calle. Y por desgracia, de la balsa de adelante, salimos los que íbamos atrás, porque se les cae el ancla encima a esa balsa. Iban 4 o 5. Lamentablemente los del medio se los llevó en el momento. Imagínense lo que es un ancla de un crucero. Si el de un barco es grande, el de un crucero de casi 200 metros, lo que era el ancla. Se le cae un colectivo arriba, más o menos. Más o menos. Qué increíble destino. Se salvan de la torpedeada, entran a una balsa y se les cae un ancla. Es algo... ¿Y hay 2 personas que sobreviven? ¿O quedó, por lo que contaste, de esa balsa? Supuestamente sobrevivieron, porque uno voló para un lado, el otro pasó por la balsa nuestra. No sabemos, porque en ese momento uno trataba de salir, si lo rescató la de atrás. Y fue ese momento que un oleaje, o sea, una ola pronunciada nos aleja a lo que veníamos detrás, unos 10 metros. Recién ahí, después de varios minutos, pudimos lograr salir del lado, despegarnos de esa mole que pensábamos que nos iba a chupar. Claro, te succiona. Porque te succiona continuamente. A medida que hacía este movimiento te iba, y no había forma de salir. Era la única instrucción que no teníamos, sí, de cómo abandonarlo, no la práctica de un abandono. Pero creo que a base de fuerza, de tener la patria acá, de saber que nuestras familias querían vernos, de saber que mi madre no sabía que estaba ahí, como muchos otros que no le quisieron contar a sus padres que estábamos en ese lugar. Y sacábamos fuerza, con los brazos, con lo que sea. Una vez que salimos, estaríamos a unos 50 metros, nos acomodamos. ¿Vos empapado? Todos mojados, todos, porque las olas eran tan impresionantes que todos mojados. Yo más por haber caído al agua, y hubo 2 o 3 que se cayeron también. En ese momento no te acordás de que caíste en la mar,
no te acordás de nada. Sí te acordás de que te das vuelta, te acomodás, mirás cómo se hunde ese barco inmenso, ves a varios compañeros que no alcanzaron a saltar, que seguramente salieron tarde, vaya a saber en qué momento pudieron salir y no encontraron nada en que tirarse, que se van despidiendo de vos, que lo único que te queda es entonar el himno nacional argentino y llorar, porque se iba a nuestra segunda casa, desaparecía. Que realmente fue un crimen de guerra. Yo considero que fue un crimen de guerra. Y después tratar de pasar esas 32 horas en un mar que no te azotaba de donde sea, el viento, la temperatura, el frío, llegar a ver en un momento cuando quise tirar un casco con los vómitos, porque vomitaba continuamente, es como estar, que te suben a una montaña rusa 32 horas, sin parar. No querés subir nunca más a un lugar así. Es lo mismo, con la diferencia que una montaña rusa no tiene agua alrededor. En un momento va a parar y vos estás ahí. Acá las olas nos ponían inclinados, casi nos daba vuelta en más de una oportunidad. Como una que intento tirar el casco con lo que había vomitado, porque la base tenía 2 cierres y uno solo funcionaba. Pensé que veía el horizonte, que veía una isla, y era la ola que venía de arriba, que casi nos dio vuelta la balsa. Entonces son imágenes que no las volvería a pasar, que no las puedo sacar de mi cabeza porque me aterroriza el agua, me aterroriza el mar, me aterroriza una pileta. Siento que el agua se me levanta. Y por suerte aprendí a convivir con todo eso bajo la almohada. Me costó mucho, tratamientos psiquiátricos, internaciones. Y es lo que tal vez nos faltó de entrada al volver, esa contención que necesitábamos, esos tratamientos de cómo afrontar la vida, cómo afrontar, poder insertarnos en la sociedad, que en un momento es como que gran parte de la sociedad nos marginó por culpa de lo que habían hecho los militares. Parecía que nosotros estábamos involucrados en eso. Contanos el rescate, ¿cómo te rescatan en el pie de la buena? ¿Cómo los suben al barco? Bueno, eso que fue algo realmente que pensábamos que había escalerillas para subir, porque la desesperación ya no soportábamos más el avance, eran muchas horas. Y tiraron 2 sogas para atarnos a la cintura y subir de a 2 personas. Primero subieron los que estaban quemados, en el cual uno murió. Después ¿En la balsa muere? Muere apenas lo sacan, que tal vez estaba muerto, y a lo mejor cuando subimos después nos enteramos que había muerto. ¿Era un soldado? Bueno. No, era un marinero, que recién había entrado a la carrera militar. Estaba muy quemado, y tal vez el shock entre lo que es el fuego y las altas temperaturas heladas le produjo un paro cardiorrespiratorio, supongo. Después subieron los oficiales, suboficiales, después empezamos a subir los soldados, y por último se quedó el segundo comandante a esperar que todos subieran. Y ocurrió algo ahí. ¿Cuál era el estado del mar en ese momento, Carlos? No, las olas continuamente, entre 6 y 10 metros el oleaje las 32 horas. ¿Por qué? Porque ahí chocan las 2 corrientes del Golfo que hay. Y la profundidad en ese lugar es de 4.700 metros de profundidad. Entonces no hay un día de tranquilidad. Y en el momento que nos toca casi subir, me encontraba yo, un infante de marina, el segundo comandante. En la balsa había una bolsa de equipos, supuestamente en caso de naufragio, para aguantar varios días.
La sorpresa fue que al abrirla encontramos 5 tabletitas de chocolates, de aquel entonces Noel, que era el chocolate, 1 litro de agua mineral, cañas de pescar, que no sé qué íbamos a pescar ahí, un ancla que no podía soportar nada porque era algo ínfimo, de un nylon, y algunas boyas. Lo que más sirvió de ahí fueron las luces de bengala. ¿Pero cuándo encontraron esa bolsa? No, eso en el momento del naufragio, del hundimiento, no del naufragio. El naufragio es otra cosa, pero del hundimiento. Cuando estábamos en la balsa tiene esa bolsa de aquí. Después de un par de horas abran la bolsa a ver qué hay. Primeramente, para darle a los quemados. Porque por más que pasen 32, 64, 96 horas, no tenés hambre, no tenés sed. No te importa nada más que venga alguien a rescatarte. Es lo que menos se nos cruzaba por la cabeza. Así todos nos dieron un pedacito de chocolate, que creo que tuvimos horas chupándolo porque sabíamos que era lo único que había. El doctor Bocassi nos dio unas ampollas que él llevaba consigo, que supuestamente no íbamos a vomitar con eso. No sirvieron de nada. Era continuamente vomitar. Algo que usábamos, que fuera de lo común, pero en lugares así se usa, orinábamos en los cascos, nos mojábamos las manos y la cara para mantener caliente lo posible por la temperatura. Y después las demás cosas no se abrieron porque primero que estaba todo escrito en inglés. Éramos muchos en la balsa para que algo se pudiera caer y pinchar la balsa. Y no estábamos en un lugar donde vos pudieras soportar estar en el mar. Entonces dijeron que no sacaran más cosas en caso de necesidad, solamente. Pero al rescatarnos, cuando éramos los últimos, habían sacado unos pinos que supuestamente eran boyas para pescar. Y el infante que estaba al lado mío tenía esos borcegos grandes y justo cuando pisa así, pincha la balsa. Así que fue tal la desesperación para salir rapidísimo de esa balsa que por suerte no se alcanzó a pinchar mucho porque fue apenas. Así que alcanzamos a salir todos. La sorpresa fue cuando me rescatan. Porque te tiran de una soga, pegás contra el casco del barco, los golpes no los sentís, lo que querés es llegar arriba y llegar a tierra principalmente. La sorpresa fue que cuando me rescatan me dicen, ¿podés caminar? Yo dije sí, porque no sabía que interiormente tenía congelado el cuerpo. Cuando me sueltan caí en la cubierta, como varios. Y ahí tuvieron que llevarnos a un camarote donde la calefacción que llevan los barcos te ponen en las cuchetas arriba del todo para intentar que empiece a circular el calor, la sangre por el cuerpo. Y estuvimos varias horas así. ¿Tuviste el principio de congelamiento avanzado? Era congelamiento, pero yo no sentía las piernas. Sí, esto de acá, pero no las piernas. Porque fueron caer al mar, 32 horas en la balsa con las rodillas al pecho, para poder entrar todos en la balsa. Y ojalá hubieran entrado muchos más. Nos hubiéramos salvado todos en esa balsa. Lamentablemente murieron muchos. En esas horas que... Hay una cosa que te quiero repreguntar. Sí. Explícame nuevamente. Habiendo gente dentro de la balsa, el que se tira de la nave a la balsa, ¿dónde pega? ¿Arriba de los demás? ¿Cae arriba de los demás? ¿Tiene techo la balsa? ¿O no? ¿Es un huevo? ¿Es toda una pastilla, podríamos decir, con una boca de entrada? La balsa tiene techo, es cerrada. Eso es simple, pero queda cerrado. Pero al momento de tirarse, nadie se metía adentro. Era tirarse uno arriba del otro. Así salimos de ese lugar, tirados uno arriba del otro y con las manos empujando. Después de estar, que hoy te comentaba, 50 metros ya lejos del barco,
que estábamos más a salvo, recién ahí, uno de cada lado, nos íbamos metiendo adentro de la balsa. ¿Cuál era el tema del frío, del agua, de todo eso? Uno de los cierres, cuando lo cerró un cabo, que nosotros lo conocíamos, que era bastante, no era práctico para las manualidades, le hizo tan fuerte el cierre que lo rompió. Entonces de ese lado, cuando el agua castigaba, no es que entraba a toneladas, pero entraba. Entonces, como sea, estábamos siempre mojados, sentados sobre el agua que entraba, y lo que se podía era tratar de pasar con los cascos y sacar el agua con los jarros de mate cocido, que muchos salieron con esos jarros, y nadie se le ocurrió tirar el jarro para salir. Es porque en la mente no sabía qué estaba pasando. Como yo llevé el salvavidas en la mano, otro salió con el casco de la guardia, otro con el jarro que tenía de mate cocido. Eso sirvió para achicar el tema del agua, los vómitos, todas esas cosas. Como algún otro que estaba abajo recorriendo salió con las linternas. Otra de las cosas que había en la bolsa de equipo, una linterna también. Bueno, con eso tratábamos de hacer señales. Cuando pasó un avión a la noche, creemos que nos había visto. ¿Viste? Hicimos señales cuando nos vienen a rescatar, porque primero nos ven a una hora, creo que eran como a las 11 de la noche del lunes, a la media hora no los vimos más. Y pasó otra media hora cuando se ve, no sé en qué momento, o si dio vuelta el buque Piedrabuena, que nos encuentra justo de frente. Pero algunas cosas servían para algo, otras no. En el proceso de que, hasta que volví a sentir las piernas, que lo primero que siento es los dedos de los pies, al estar para arriba, pasaron 3 o 4 horas, empiezo a sentir un cosquilleo y calor. Ya a medida que, ahí me di cuenta que empezaba a sentir ya las piernas. Yo y mis compañeros, porque lo veía a los demás, lo mismo. Hasta ese momento prácticamente nadie hablaba. ¿Por qué? Porque se nos cruzaba por la cabeza que íbamos a volver en silla de ruedas. De milagro estabas ahí, aparte. Aparte de eso, que íbamos a volver en silla de ruedas, que nos podían amputar una pierna, o las dos. Y yo en mi caso dije, así no vuelvo a mi casa. Yo me mato antes. Porque sabía lo que era mi vieja. Si se había enterado, me imaginaba lo que estaba pasando, que después supe. Entonces era lo primero que se me cruzaba en la cabeza. Yo así no quería volver. Y bueno, por suerte empiezo a sentir las piernas. Después, cuando ya empiezo a sentir más bajo de la cucheta esa, ya había otros que estaban sintiendo antes que yo. ¿Qué hacíamos? Movernos agarrados de las cuchetas de cada lado para que empezara a circular, que se moviera, que la sangre circulara. Sentimos ya el movimiento de que podíamos caminar, nos dirigimos adelante a cubierta a ayudar a rescatar, a acompañar a los que llegaban, a los que seguían rescatando. Sentíamos un dolor profundo de lo que había pasado. Y no nos querían dejar los muchachos del barco, los soldados, que nosotros con lo que habíamos pasado, no, queríamos ayudar. Les sacábamos la ropa, les sacábamos esto, ayudar a vestirlos. Y estuvimos un día así, después ya sí, descansamos un poco, porque ni siquiera podíamos dormir. Hacía ya 36 horas más los que llegábamos ahí. No teníamos sueño. El estrés que teníamos. Exacto, no. Si nos decían vayan a dormir, no, era imposible. Yo creo que íbamos a dormir cuando estuviéramos en tierra. Porque salir de una, subir a otro barco, que también anda en esa zona. Una pregunta, ¿y el agua caliente, por ejemplo, una ducha, cuándo te la pegaste? ¿En el Piedrabuena o cuando volviste a tierra? Cuando volví a tierra. Deben haber pasado 3 días hasta que me vení. Más o menos. Porque estuvimos a 32 horas ahí. Nos rescataron. Un día más en ese barco rescatando gente. Volvimos el miércoles a Ushuaia. Recién el miércoles jueves nos llevan hasta Puerto Belgrano.
entre que toman toda la información, recién ahí le dan el aviso a mi madre de que sí. ¿En qué te llevaron a Puerto Belgrano? ¿En qué? En avión. De Ushuaia nos llevaron. Y ahí en Ushuaia, esto quiero recalcarlo porque no es que tenga bronca ni nada contra los militares. Si lo hicieron, lo hicieron. Dios sabrá juzgar si tiene que juzgarlos a quienes hicieron algo. En Ushuaia nos dieron abrigo, unos mamelucos térmicos, acolchados así. Eran impresionantes. En Ushuaia, después del rescate. ¿Dónde estaban esos mamelucos cuando los necesitaban? En el cual quise traerme uno de recuerdo para tener como un premio, como algo. No les convenía que alguien mostrara eso en algún lugar. ¿Y qué pasó en Puerto Belgrano? Bueno, nosotros llegamos a Espora, primeramente en el avión. Fue algo maravilloso ver tanta gente que no pensábamos que tanta gente nos pudiera esperar. Eran miles de personas esperándonos en el aeropuerto. Y las instrucciones, como corresponde, bajar, entonar el himno nacional y subir rápido a los micros. Con eso creo que contesto cualquier pregunta. ¿Qué significaba? No hablar con nadie, ni con los medios ni con la gente. Silencio total. Poco nos importó. Nos fuimos, nos abrazamos con uno, con otro, buscábamos nuestra familia. Gran parte de la familia de los muchachos estaba ahí. Yo, mi familia, no estaba porque no sabía ni cuándo llegaba, ni dónde estaba, no tenía cómo avisarle. Pero a los que abrazaba era mi familia, porque me ponía cigarrillos, chocolates en los bolsillos, plata, todo. Y ahí te llevan a la base naval y ahí te guardan nuevamente, otra vez te aíslan. Nos aíslan totalmente, nos aíslan ahí en la base, nos tienen que hacer documentación nueva para mandarnos a nuestros hogares y nos tienen que preparar porque iba a ser una avalancha de preguntas de la gente, de los medios, de todo. Entonces nos llevan a un hangar, que era donde se daba cine en Puerto Belgrano. Estaba el comandante, el segundo, otros oficiales, creo que está el jefe de base, y el que habla es el comandante, principalmente, en el cual dice que cuidemos las palabras que no había nada para cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros... Estás hablando del comandante del ARA de General Belgrano. El doctor Elías Bozo, el comandante del Crucero General Belgrano, que íbamos a tener seguramente entrevistas ante los medios, ante la gente, entre esto, y que bueno, que contáramos con cautela lo que habíamos vivido, que no dijéramos cosas que no tenían nada que ver, porque seguramente ellos sabían cosas que pasaban en Malvinas, como no sabíamos nosotros. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué tenemos que ocultar si nosotros no la pasamos mal en el barco? ¿De qué fecha estás hablando, Carlos? ¿En qué momento los reúnen en ese hangar? ¿Aproximadamente mediados, a fin de junio, de mayo? Eso fue entre el 6 de mayo y el 8 de mayo, entre esos 2 días. Nosotros llegamos acá, eso fue el 2, 3, 4, para el 5 ya estábamos acá, entre que nos dieron ropa nueva, nos tuvimos que bañar, asear, porque nos quisieron asear allá en Ushuaia, la mayoría estaban barbudos y eso era imposible, y en el cual hoy tengo un problema de piel porque me asearon a navaja limpia, porque querían que viniéramos prolijos. Y lamentablemente tenemos una crema de por vida en la piel para que no se me abra. Y más o menos entre el 6 y 8 de mayo fue la reunión de todos en ese lugar, que no pensamos, empezó con una felicitación por lo bien que habíamos actuado, por la hombría de los soldados, realmente estaba orgulloso de sus soldados. Y para mí es un héroe el comandante, el segundo, porque
Y el segundo comandante fue el que iba en mi balsa y nos manejó la balsa como si hubiera tenido 10 naufragios. Y yo siempre digo y rescato, nos salvamos gracias a él mucho de todo eso. ¿Por qué? Cuando vos te encontrás en una situación así, ahí te das cuenta de lo que es formar un grupo, trabajar en grupo, colaborar, solidarizarnos. Si alguien no sabe manejar ese grupo... ¿Vos considerás que ese oficial estuvo a la altura de las circunstancias? Ese fue un oficial que hoy por hoy lo tengo allá arriba. ¿Quién era? Pedro Galassi, segundo comandante del Crucero General Belgrano. ¿Siguió en la Marina después de esta experiencia? Siguió, hace poco estuvo en la Plaza del Agua, cuando hicimos la primera exposición del Crucero Belgrano, en el cual no se acordaba él que había estado en mi balsa. Cuando le muestro ese diario que yo escribí, y ahí lo tengo anotado, se largó a llorar y realmente agradeció que un soldado haya plasmado en un libro toda esa vivencia, y por supuesto le di que se llevara el libro para que lo tuviera en su biblioteca personal, porque lo menos que se merecía, sin haber tenido esa experiencia nunca él, haber sobrellevado el dolor, a veces el enojo de algunos, ¿cómo decirte?, la desesperación de algunos que no nos venían a rescatar, y cómo trataba de ir sobrellevando, despasando las horas para que no pensáramos dónde estábamos. Eso fue lo más lindo, volver a mi casa. Lástima que tuvo que ser de noche, a las 4 de la mañana, que era lo que buscaban, que uno llegara de noche. No importó, para mí fue el mejor recibimiento, era tener a mi madre enfrente, y fue como una película, una novela, o tal vez mucho mejor. Cuando le golpeo la ventana de calle, que era donde daba el dormitorio de ella, y le digo, abrime que vengo congelado del sur, se llevó puerta, todo lo que tenía por delante. Y abrió la puerta y no hubo un envión, ni de ella ni mío, para abrazarme. Hubo instantes, 5, 10 minutos. Ella pensando que yo era una imagen. Y yo esperando qué reacción podía tener si yo la abrazaba. Y bueno, en los 10 minutos no aguantamos más, nos fundimos en un abrazo que duró horas, hasta que se hizo de día. Y de ahí no la solté más hasta que se me fue. ¿Qué quieres decirle a los chicos que te están mirando? Principalmente agradecerles a todo el pueblo argentino lo que siempre nos ha valorado como sobrevivientes de una guerra, como héroes, y para nosotros principalmente héroes son los que quedaron allá, los que dieron la vida por la patria. Pero quiero decir un par de cosas, si me permiten. Nos gustaría, ya han pasado 30 años, que cada 2 de abril, cada 2 de mayo, por lo menos, cuando se hace un acto del Día de la Soberanía, del Día del Hundimiento del Crucero, pudieran estar acompañándonos en ese acto. Así como los padres de ellos, o mucha gente, un 2 de abril del 1982, colmó las plazas de Plaza de Mayo sin saber las consecuencias que iba a traer después. Hoy por hoy, quienes fuimos a luchar por este país, a defender nuestras Islas Malvinas, ese 2 de abril, ese 2 de mayo, a lo que vamos, a ese acto, a ese monumento, a esa vigilia, es homenajear a quienes dieron la vida por la patria. Así como nosotros cuando éramos chicos íbamos a un acto para homenajear a San Martín, a Güemes, a Belgrano. Hoy estaríamos contentos, orgullosos y felices que nos acompañen esos 2 días a rendir ese homenaje. Los excombatientes hemos pasado muchas cosas.
hemos sorteado muchos obstáculos, se nos han cerrado muchas puertas. Hoy, después de 30 años, y después de que hay gente de nuestra generación que sabe lo que vivimos, de a poco se nos van abriendo algunas puertas. ¿Cuál es el mensaje? Que si pudimos soportar eso y muchas otras cosas y seguir adelante ante la falta de contención, de afecto, de cariño, de un familiar, de compañeros que se suicidaron, y luchamos para que la causa Malvinas nunca se termine, porque es un sentimiento nacional, que cada uno proyecte una meta en su vida, con respeto, con educación, con estudio, con amor a la familia, que le dé valor a lo que tiene y que piense que sus padres, las cosas que hace, lo hace para el bien de él, y que un día le va a tocar a él. Y en lo posible que no espere ser grande para darse cuenta de eso, porque si en la vida tenemos que equivocarnos para aprender, como dicen, si escuchan los consejos, los errores van a ser menos y la llegada va a ser más rápida. Y el aprendizaje de generación en generación puede volver a ser lo que era antes, con respeto, educación, amor, trabajo, salud. Es un mensaje de paz. Pensar con la cabeza y no con los pies, como se pensó en ese momento cuando se hizo esta guerra. Creo que es un mensaje bastante humilde, sincero, de alguien que la vivió y muy mal. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.